Inicia tus Mañanas en Libertad, la radiorevista matutina donde hablamos de lo que te interesa. Llegó el momento de aprender, compartir y conversar. Mañanas en Libertad, en Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. ¿Qué tal, amigos y amigas oyentes de Radio Libertad 570 AM? Les damos la bienvenida a un programa más de Mañanas en Libertad. Hoy tenemos un programa muy interesante para la población adulta mayor, así que si usted es parte de esta población o conoce a alguna persona, tiene un familiar, tal vez le interese lo que va a escuchar en este programa. Pero antes vamos a escuchar algunas noticias de la semana. El uso de mascarillas de manera obligatoria regirá a partir de este sábado 27 de julio. ¿Quiénes deben usarla? Pues todas las personas que atiendan al público y también el público en general cuando utilice el transporte público, cines, teatros, iglesias, bancos, restaurantes, y mientras estén consumiendo pues ya se la pueden retirar. Esto lo dijo el lunes 22 de junio el ministro Daniel Salas en la conferencia de prensa que siempre se hace a la 1 de la tarde aproximadamente. Recordemos también que la mascarilla puede ser quirúrgica o de tela y la careta sí debe tener una cobertura facial. Después, Acueductos y Alcantarillados, en conjunto con el ministro Daniel Salas, aclaran que el registro del virus SARS-CoV o COVID-19 se detecta en aguas residuales y no en agua potable como se puede, que es la que se va a consumir. La pregunta sería en esto: ¿en qué momento este virus puede llegar a ríos y ya después se pueda utilizar para algo más de recreación o de cultivos? Esto ya se convertiría en un problema de salud. Es por esto que dos científicas del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Costa Rica lideran un estudio para ver en cuáles sitios puede estar el virus sin casos reportados y así poder tratarlo de una mejor forma. Las doctoras Luz Chacón y Kenia Barrantes, junto al Acueductos y Alcantarillados, podrían brindar un aporte trascendental en beneficio de la salud pública. Debemos estar atentos también a esta parte muy importante. Los ejes ambiental, infantil y juvenil del Parque La Libertad del Ministerio de Cultura y Juventud invitan a niños y niñas a ser parte de los talleres virtuales de vacaciones donde se abarcarán temas de arte, tecnología, ambiente, música, entre otros. Si usted desea matricular a su hijo o hija, algún sobrino o sobrina, puede también llamar al 2276-9400 extensión 2072 o bien llamar al 8893-4155. Tienen tiempo para matricular hasta el 26 de junio. En Mañanas en Libertad presentamos el tema del día. Ahora vamos a hablar del tema del día acá en Mañanas en Libertad. Este programa queremos dedicárselo a las personas adultas mayores y queremos hablar un poco de cuál sería la mejor forma de tener un envejecimiento activo en tiempos de crisis. Sabemos que ahorita ha cambiado mucho la rutina tanto de los niños, niñas, las personas adultas, los adolescentes, las personas jóvenes y también de los adultos mayores. Entonces, hoy tenemos una invitada de la Asociación Gerontológica Costarricense que nos va a brindar algunos datos importantes y unos consejos muy buenos para poder tener un envejecimiento activo. Por ahora vamos a ir a una pequeña pausa y ya casi regresamos con más de su programa Mañanas en Libertad. Compartimos contenidos que amplían tu mente. Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Hay experiencias y temas que necesitan destacarse. Por eso te invitamos a sintonizar Altavoz AM. Altavoz AM, donde aumentamos el sentido de la conversación, todos los martes y viernes en Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Para vos, ¿qué significa la radio?
La radio es imaginación, la radio es magia, la radio es compañía, la radio es vida y gracias a la radio la Fundación Ciudadelas de Libertad llegó a la vida. En junio conmemoramos la vida y obra de nuestro fundador, Samuel Bermúdez Jiménez. ¡Viva la radio! Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Libertad 570 AM. Continuamos con nuestra parte de entrevista y hoy es que tenemos una invitada muy especial. Se trata de Isela Corrales Mejías, que ella es gerontóloga y directora de programas gerontológicos de la Asociación Gerontológica Costarricense, o más conocida como AGECO. Buenos días, Isela, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, ¿usted? Gracias por recibir la invitación a Mañanas en Libertad y esperemos que podamos aportar mucho a la población. Es un gusto realmente poder compartir algunos temas muy importantes para las personas adultas mayores en esta coyuntura en la que nos encontramos, que es particularmente difícil para todos y en especial para las personas adultas mayores está adquiriendo una connotación especial. Sí, así es. Y parte de eso que dice Isela es muy importante. Datos del Centro Centroamericano de la Población de la Universidad de Costa Rica incluso nos dice que 3 de cada 5 adultos mayores tienen una enfermedad que podría complicarse con el COVID-19. A esto le llamamos que es una población vulnerable. Y esto no nos ha permitido o no les permite a ellos como tal llegar a tener una vida normal como antes. Entonces queremos hablar un poquitito hoy de lo que es tener un envejecimiento activo, qué consejos podemos optar para las personas adultas mayores para que continúen en su envejecimiento activo. Antes de esto quisiera preguntarle, Isela, cuando hablamos de esto que acabamos de decir, envejecimiento activo, ¿a qué nos referimos para que la gente entienda mejor? Claro, cuando hablamos de envejecimiento activo, hablamos de un enfoque, digamos un enfoque teórico, metodológico, que la Organización Mundial de la Salud creó con el objetivo de aglomerar o reunir una serie de condicionantes o determinantes que son los que tienen que darse para que una persona envejezca de manera saludable, digna, productiva y en su comunidad sobre todo. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de salud, de acceso a la salud, de acceso a entornos favorables, de acceso a condiciones de vida en lo económico, de acceso a condiciones, digamos, de vida que le permitan relacionarse a la persona con otras personas en su entorno, familiares, amigos, de acceso a la recreación, que son determinantes al fin de cuentas que están como en el entorno, ¿verdad? Están ahí en el ambiente y que la persona los tendría que poder accesar, tendría que tener las posibilidades de acceder a esas condiciones. Y también hablamos de una serie de condicionantes que son más relacionadas como con la parte interna de la persona. Y es todas aquellas posibilidades de acceder a todo eso mismo que yo acabo de mencionar, salud, educación, recreación, una economía, digamos, saludable, satisfactoria, que le permita tener condiciones de vida dignas y satisfactorias, pero que la persona pueda apropiarse de todo eso a partir de que su posibilidad física y su posibilidad psíquica y mental le permita hacer ese proceso de apropiación. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento activo y de vejez activa, no necesariamente, y de hecho del todo, no estamos hablando de actividad como actividad física o de hacer, ¿verdad? Sino es esa forma de envejecer que nos permite conjugar una serie de cosas para que aún a pesar de que haya enfermedad, que haya presentes enfermedades, las personas puedan vivir bien, aún teniendo que, digamos, mantener esas condiciones que le pueden causar las enfermedades, como por ejemplo las enfermedades crónicas. Entonces, más o menos a eso nos referimos con envejecimiento activo. Sí quisiera como que quede muy clara la idea de que no es hacer ejercicio, porque a veces se confunde. Entonces decimos, yo tengo un envejecimiento activo porque hago mucha actividad física. No necesariamente es eso. Es la parte física y es mucho más todavía que eso, hablar de envejecimiento activo y hablar de una vejez activa también, que cuando hablamos de vejez activa, entonces le ponemos el término digna, saludable, para complementar ese proceso con todos esos componentes. Entiendo, o sea, entonces no tiene que ver solamente con salud, para dejarlo claro a nuestros amigos y amigas oyentes, sino que también la parte de salud mental, la parte recreativa, poder vivir hasta incluso una parte económica que sea digna, como decíamos.
Claro, tiene que ver entonces con determinantes o condiciones, digamos, condiciones sociales, condiciones económicas, condiciones de salud y también con todas las posibilidades de acceder a esas condiciones, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo tenga como persona adulta mayor mi capacidad intrínseca, o sea, mi capacidad personal para tener un envejecimiento activo, pero si en el entorno, las condiciones no favorecen que tenga ese envejecimiento, entonces estamos debiendo una parte de ese proceso. De acuerdo. Isela, ustedes tienen un programa de voluntariado de alrededor de 200 personas y por el cual ustedes se han contactado o se mantienen en contacto con personas adultas mayores. ¿Cuál es el panorama que hay ahorita con las personas adultas mayores? Conocemos como lo básico que, bueno, es una población vulnerable, que tratamos de buscar la forma de que las personas, sus familiares los cuiden y demás, pero ¿cómo la están pasando ahorita ellos? ¿Qué realidad están llevando dentro de los que ustedes tienen alcance? Por eso desde muy temprano este proceso de pandemia que inició por ahí del mes de marzo, las autoridades sanitarias en nuestro país empezaron a lanzar el mensaje de cuidar, proteger especialmente a las personas adultas mayores y nos dijeron de una vez las maneras en cómo podemos protegerlas. Bueno, una de ellas es quedándose la persona adulta mayor en el núcleo de su hogar, de su casa, y tener el menor contacto con otras personas del entorno, ojalá ninguno, y el contacto con las personas de la propia familia muy limitado, ¿verdad? Esa es una como de las principales sugerencias. Sin embargo, nos encontramos con que en nuestro país la población adulta mayor es tan diversa que no todas las personas pueden y han podido a través de estos meses seguir esas indicaciones. Encontramos que muchas personas adultas mayores tienen que salir a trabajar, sobre todo en el sector no formal de la economía, porque es su principal sustento o porque es el principal sustento de su grupo familiar. Encontramos que las personas adultas mayores en algunas situaciones, en algunos casos, se encuentran solas en ese grupo familiar o en esa casa o en esa vivienda y no cuentan con una red de apoyo que, por ejemplo, les ayude a hacer los mandados, que les ayude a ir por las compras, que les vaya a retirar su pensión, por ejemplo, el día que la entregan, ¿verdad? Hemos encontrado que en los bancos, por ejemplo, el día que pagan la pensión, hay filas de personas adultas mayores aún exponiéndose a las condiciones, ¿verdad?, que se puedan generar en estos espacios. Y también hemos encontrado que muchas personas se encuentran en estado de soledad, recluidas en sus casas, tratando de acatar en la medida de las posibilidades las recomendaciones sanitarias, pero muchas de ellas han empezado a reportar problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de estrés, asociados precisamente a esa soledad. Entonces, bueno, muchas de ellas tienen muy limitada su red de apoyo y su red familiar, pero muchas otras sí tienen posibilidad de tener contacto con sus familias y demás. Entonces, estamos hablando de que hay una variedad de situaciones que se han venido presentando, pero en efecto es probable que la población adulta mayor esté siendo una de las principales afectadas, más que por la enfermedad, porque hemos visto que las cifras en nuestro país son diversas en función de la edad, por ese aislamiento, por ese recluimiento al interior de sus casas, restándole la posibilidad de interacción. Por ejemplo, las actividades para personas adultas mayores en agrupaciones como las de AGECO y otras a escala nacional han sido canceladas, suspendidas hasta nuevo aviso, porque no podemos reunir personas, no podemos tener grupos funcionando. Y eso ha tenido un impacto en la población, un impacto significativo, porque las personas ahora han visto reducidos al mínimo esas posibilidades de interacción, de socialización, de contar con espacios de educación, y eso es a escala nacional. Efectivamente, nos imaginamos que como al igual que ustedes u otras organizaciones y demás, han tenido problemas grandes con el tema de reuniones y demás cosas y que ahí pues ese era también ese espacio de las personas adultas mayores. ¿Han logrado ustedes estar en contacto con esas personas? ¿Cómo han ido trabajando durante este tiempo?
Claro, bueno, esta pandemia nos ha presentado un reto importantísimo en el trabajo con personas adultas mayores. Nuestra estrategia de trabajo son los grupos de personas adultas mayores para facilitar espacios educativos, recreativos, de derechos humanos, pero en grupo, en todo el país, en las diversas comunidades. Ahorita no podemos reunir a las personas mayores y entonces hemos tenido que volcar todo el trabajo que hacemos, reinventarnos para que muchos de los programas que desarrollábamos de forma presencial ahora podamos desarrollarlos de forma virtual. Pero nos hemos encontrado un agravante importante en este proceso, y es que si bien por un lado importantísimo dar ese paso a lo virtual, la población adulta mayor, por otro lado, es de la población con más limitaciones para acceder a los espacios virtuales, con más limitaciones, por ejemplo, para acceder a los diferentes espacios de tecnología, sea por teléfono móvil, por computadora o por los espacios que requieran de aplicaciones tecnológicas. La población adulta mayor presenta más bien una brecha importante en ese sentido, que es la que veníamos tratando de ir cerrando poco a poco con los cursos en el área tecnológica. Y sin embargo, ahorita nos encontramos que sigue siendo una brecha muy importante, y esa brecha se hace más amplia todavía, por ejemplo, en el ámbito rural, en las comunidades donde las personas todavía tienen menores posibilidades de acceder al uso de la tecnología o no tienen ninguna afinidad o no han tenido ningún contacto. Una parte positiva de esto es que nos hemos encontrado que los apoyos familiares de otras generaciones se han convertido en un elemento indispensable y fundamental para que la población adulta mayor pueda acceder a diversas plataformas y a diversas estrategias tecnológicas. Porque en realidad las organizaciones nos encontramos haciendo un trabajo muy fuerte en este sentido para seguir llevando charlas, cursos, espacios recreativos, espacios donde puedan interactuar con otras personas adultas mayores también. Y hay una oferta en este momento importante en nuestro país de actividades educativas para personas mayores vía virtual. No obstante, todavía tenemos que avanzar bastante en idear otras formas de comunicarnos con la población adulta mayor en diversos espacios del país para poder realmente llegar de forma efectiva. Nos hemos encontrado comunidades en donde las personas, por ejemplo, no tienen teléfono, tienen un celular, pero tal vez no es un teléfono inteligente, entonces no pueden acceder, por ejemplo, a Zoom, o no pueden acceder a WhatsApp o a Internet en términos generales. Otras tienen y no lo logran manejar todavía. Otras en sus casas tienen computadora, pero si no hay alguien que les apoye por ahí para ayudarles a ingresar a las diferentes plataformas, tampoco lo están logrando. Pero sí es importante que hay un grupo de personas que sí han roto esa barrera, que sí han perdido el miedo, que sí han tomado la decisión de actualizarse, de participar en las diferentes estrategias de manera virtual que realiza GECO y otras organizaciones. Y entonces eso básicamente es lo que nos plantea la necesidad de seguir profundizando y profundizando hasta ver cuál es el medio, cuál es la estrategia con la que podemos llegar a toda la población en estos tiempos de pandemia. Es un tema bastante complicado, ¿verdad? Y que apenas están empezando a abrir, porque siempre a veces no relacionamos las personas adultas mayores con eso, esa parte tecnológica, ¿verdad? Que utilice un smartphone, incluso que utilice el cajero automático o que pues vaya adaptándose un poco a lo que ser un mundo, una sociedad actual y tecnológica. ¿Cómo han tomado estas personas adultas mayores el tema de cursos virtuales o de usar el WhatsApp y demás para romper un poco ese estereotipo de que ellos no quisieran o están temerosos a hacerlo y tal vez pueda ser otro panorama? ¿Cómo les ha ido a ellos con esta inspección poco tecnológica? Claro, muchas personas han tomado la decisión y han buscado los medios, las ayudas o los apoyos y lo han hecho. Nos hemos encontrado en las sesiones de Zoom, que son sesiones educativas que facilitamos desde AGECO semanalmente, que muchas personas nos dicen, es la primera vez que entro a Zoom, es la primera vez que toco una computadora o es la primera vez que manejo el teléfono para una actividad de estas. Y mucha gente cotidianamente está dando ese paso, ¿verdad?
Lo que es importante es que nos encontramos todavía muchas limitaciones, mucha diversidad en la población adulta mayor. Entonces, un hallazgo significativo a partir de un estudio que hicimos en AGECO recientemente para saber cuál era el mejor medio tecnológico para comunicarnos con la mayor cantidad de población adulta mayor, nos encontramos que es el WhatsApp, lo que la gente más usa y que es una importante herramienta porque casi la gran mayoría más bien tiene un teléfono. En algunos casos, decía yo, no es un smartphone, pero tienen un teléfono, y en otros casos, en esta coyuntura, han visto como la necesidad de tener, aunque sea un equipo básico para poder ingresar. Entonces, la gente sí tiene ganas, sí tiene deseos, sí tiene como esa apertura para hacerlo, pero muchas veces se encuentran, digamos, como con barreras económicas para acceder a un teléfono, a una computadora o a una tablet, y otras veces se encuentran con barreras de conocimiento o de manejo de la tecnología. Entonces, bueno, las organizaciones aquí tenemos también el reto de plantearnos cómo podemos hacer para articularnos para, por un lado, tal vez dotar de equipo a la población alta mayor, de equipo tecnológico, y por otro lado también iniciar procesos de preparación, de formación para utilizar ese equipo tecnológico, porque digamos que no es solo de darles una tablet para que puedan entrar a Zoom, sino también todo ese proceso educativo alrededor para que realmente le puedan sacar provecho, y en esta coyuntura es especialmente importante. Entonces nos encontramos nosotros que WhatsApp es el principal medio que utilizan las personas adultas mayores, y Facebook se convierte en una de las principales herramientas tecnológicas como plataforma, digamos, de comunicación, de interacción social, para que las personas se mantengan informadas, comunicadas y en interacción con otras personas adultas mayores. Porque las personas dicen es muy accesible, es más accesible entrar a Facebook y encontrarme ahí a mis compañeras de grupo y poder seguir conversando e interactuando, ¿verdad? Claro. Entonces, esos son como hallazgos importantes que nos hemos encontrado en esta coyuntura. Este estudio fue aplicado a cuántas personas, ¿cómo fue que lo realizaron ustedes para poder detectar estos comportamientos y se maneja mucho la población adulta mayor? Claro, AGECO cuenta entre sus estrategias de trabajo con una denominada Red Nacional de Clubes de Personas Adultas Mayores. Esta Red Nacional de Clubes está compuesta por 18 redes regionales o digamos subredes que de acuerdo a la zona geográfica agrupan grupos o clubes de personas adultas mayores. Con estas redes, AGECO siempre ha hecho un trabajo muy interesante de capacitación, de formación, de logística a nivel de todo el país, de forma presencial con las agrupaciones, un proceso educativo muy interesante. Ese proceso educativo tuvimos que detenerlo en el mes de marzo, si no me equivoco, sí, recién iniciando la pandemia, y entonces nos preguntamos, ¿y ahora cómo llegamos a toda esa población adulta mayor en las comunidades? Y fue entonces cuando dijimos, vamos a preguntarles cuál es el medio más accesible para la población adulta mayor. Y entonces las compañeras que trabajan directamente con esta área idearon la estrategia de preguntarles vía telefónica a las personas líderes de cada uno de los grupos, que son más de 200 grupos de escala nacional, cuáles eran esas estrategias o cuáles eran esas herramientas que las personas mayormente podían utilizar para que a su vez las personas líderes o coordinadoras de esos grupos le consultaran a las personas que los integraban qué medios estaban utilizando. Y así fue como llegamos a determinar de forma casi que muy sencilla cuáles son y siguen siendo esas formas que las personas están utilizando para acceder y mantenerse comunicadas. Ok, y entonces dentro de esos está de primero la aplicación WhatsApp. WhatsApp nos resulta como el medio más utilizado para recibir información, el que la gente más utiliza, el que más conoce, digamos, con el que se siente más familiar, más cómodo. Y en segundo término, se veía que el Facebook les permite también tener esa información de primera mano de lo que está sucediendo a escala nacional y también interactuar con otras personas de su misma edad, con las que participan en grupos, en las comunidades e incluso con otras generaciones. De acuerdo. Isela, podríamos decir puntualmente para poder explicarle también y
aconsejar a la población adulta mayor, ¿cuáles serían esos consejos que ustedes podrían brindar a la población adulta mayor para continuar un envejecimiento activo en tiempo de crisis? Sabemos que no es igual como hacerlo antes de que pasara todo este tema de pandemia, pero también nos brinda una oportunidad de qué hacer si pasa otra crisis más adelante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejos les podemos brindar? Claro, bueno, es importante, es una pregunta bastante interesante porque si usted me la hubiera hecho en otra coyuntura, es muy fácil de responder porque sabemos que hay que combinar una serie de elementos para que tengamos un envejecimiento satisfactorio y pleno. En esta coyuntura hay algunos elementos muy importantes y hemos venido manejando algunos en espacios informativos que hemos realizado en AGECO, pero digamos que podemos hablar de que una cosa fundamental en este momento del COVID es que las personas puedan continuar manteniendo relaciones cercanas, relaciones amistosas, relaciones cordiales con las personas de su familia y de su entorno. Esto no solo porque va a crear un ambiente más sano, más satisfactorio para continuar ese proceso de envejecimiento, sino también porque se va a constituir en una importante red de apoyo para la persona, que digamos en este momento no debería, no podría salir al mercado a hacer las compras o salir al banco y necesitaría una red de apoyo mucho más fuerte en este sentido. Entonces, mantener esas relaciones es importantísimo, mantener la comunicación, el contacto, y que sea un contacto y unas relaciones sanas, satisfactorias, basadas en el diálogo y la buena comunicación. Otra cosa muy importante es que puedan continuar manteniendo espacios de actividad física. Decíamos que si no es el único componente, pues sí es un componente muy importante para envejecer de forma activa. Y para mantener esos espacios de actividad física nos encontramos que muchas organizaciones, incluyendo AGECO, nos hemos dado a la tarea de generar videos, cápsulas informativas, que son actividades que las personas, sin mucho esfuerzo y sin muchos recursos, pueden repetir en sus casas. Actividades, como nosotras diseñamos mucho, por ejemplo, ejercicios de bajo impacto, algunos que la persona hasta puede realizar sentada en una silla, que le va a ayudar con el equilibrio, con la flexibilidad y con un montón de cosas más, pero que no le va a poner en ningún riesgo, digamos, su salud física, si es una persona con algún grado, digamos, de discapacidad física. La otra cosa muy importante y es la parte médica. Es importante que aún en el contexto de pandemia, las personas puedan mantener sus controles médicos en la medida de lo posible, estar atentas al tema de los medicamentos, que afortunadamente en nuestro país ahora se los llevan a las personas en estos tiempos hasta la casa, pero que sigamos manteniendo esos controles médicos y de las medicinas que la persona consume y que estén atentas porque también las cifras de la caja de los últimos días nos indican que las personas de todas las edades y en especial las personas mayores han estado perdiendo muchas citas de especialidades y de controles en centros médicos donde la gente continúa trabajando y atendiendo de forma normal. Entonces, estar muy atento a que no se vaya a agravar una patología, que no se vaya a agravar una enfermedad que pueda tener por no decidirse a consultar o a continuar el tratamiento médico. La otra cosa muy importante es tratar de mantener las relaciones interpersonales con las compañeras del grupo, con los amigos y las amigas de la comunidad, porque esto más que un aislamiento es como, debería ser como un confinamiento, no nos vemos físicamente, pero la idea es que no perdamos esas relaciones, que esas relaciones son sumamente importantes, digamos, en todo contexto y en este contexto especialmente. Si no podemos usar WhatsApp, llamadas telefónicas, usar Facebook, buscar algunas formas para mantenernos en comunicación. Y eso nos plantea un reto a las otras generaciones también, y es poder sostener esos espacios de comunicación e interacción con las personas mayores cercanas a nosotras, porque hemos sabido de casos de personas que están totalmente aisladas en sus casas, sin interacción ni siquiera con sus familias. Y esa no es la idea tampoco. Lo que estamos practicando es el aislamiento físico,
pero no el confinamiento o el aislamiento social. Entonces, muy importante es tratar de mantener activas esas redes de apoyo y esas relaciones con otras personas de la misma edad, con otras personas compañeras. Pero ese es un tema muy importante en estos tiempos. Yo creo que también el tema de acatar las disposiciones sanitarias y verlas más que como una imposición, es verlas como una medida que me va a permitir a mí, persona adulta mayor, poder cubrirme, poder cuidarme de un posible contagio de una enfermedad que seguro me va a hacer mucho daño en el organismo. Entonces, también en este momento una forma de envejecer activamente es poder adoptar esas estrategias de aislamiento social, de aislamiento físico, perdón, aislamiento físico, de medidas sanitarias, de usar el alcohol en gel, de usar la careta o el cubrebocas, también es una forma de que la persona practique lo que en todos los contextos nosotros llamamos autocuidado. El autocuidado también es un componente de este envejecimiento saludable, el envejecimiento activo, y tiene que ver con esa posibilidad que tengo yo de cuidar de mí misma en el aseo diario, en la parte médica, en la parte de relaciones interpersonales, en la parte de comunicación familiar. Entonces, en este momento, esa otra parte de cuidarme de un posible contagio también tiene que ver con autocuidado hacia la persona adulta mayor. Y la última cosa que me parece importante es seguir haciendo uso de todas las estrategias que aún en esta coyuntura tan especial están a nuestro alcance, al alcance de la población adulta mayor para continuar este proceso de envejecimiento. Espacios educativos, espacios recreativos, si son cuestiones económicas, tratar de acceder a las ayudas que desde el Estado y de los gobiernos locales se han estado generando también. Entonces, ahí tendríamos como elementos en esas dos áreas. Por un lado, todo lo que yo como persona puedo hacer y puedo mantener comunicación, relaciones, y por otro, acceder a lo que el entorno me está permitiendo dentro de este contexto. Sí, es muy importante y definitivamente son demasiados retos, porque todas las situaciones son completamente diferentes, ¿verdad? Son consejos que serían importantes porque ahora en adelante vamos a trabajar en una nueva normalidad. Este tema no está, la pandemia no es solamente de hoy o de este año, ¿verdad? Son de todo un proceso que tenemos que acostumbrarnos. Y cuando hablamos de que tenemos que acostumbrarnos, no solo hablamos de las personas adultas mayores, también hablamos como comunidad y como familia, como amigos. ¿Qué importancia tiene que la comunidad y la familia esté al tanto, ¿verdad?, de esta población adulta mayor que tal vez no puede movilizarse tanto como lo puede hacer una persona adulta, que como comunidad sé que tengo un vecino? ¿Qué importancia tiene también involucrarnos como comunidad y como familia? Claro, por supuesto, y efectivamente, como usted lo plantea, es uno de los retos más importantes que tenemos. Lo teníamos desde antes de la pandemia, porque las personas adultas mayores son especialmente vulnerables a una serie de condiciones, no solo a una enfermedad como el COVID-19, sino que son vulnerables a abusos, a malos tratos, a abandono, a condiciones de negligencia, a violencia desde cualquier punto de vista. Entonces, este contexto lo que les hace a las personas mayores es ponerlas en un entorno de mayor vulnerabilidad en relación con su salud y con otros aspectos de su vida. Pero nos encontramos también que la familia, las otras generaciones, tenemos un reto importante en muchos aspectos como los que usted acaba de mencionar. Incorporar a la persona adulta mayor a las relaciones familiares, incluso hasta las actividades familiares, muchas veces se les excluye, es un reto importantísimo. En el contexto actual sabemos que una forma de comunicación es estas plataformas como Zoom, y a veces las familias se reúnen y no están incluyendo a la población adulta mayor. Entonces, bueno, buscar las estrategias, buscar las formas de incluirlas en los diferentes espacios actualmente.
Nos hemos encontrado otra cosa muy importante y es que al estar la persona adulta mayor más recluida en su casa, han aumentado las cifras de violencia, de abusos de cualquiera de sus manifestaciones, ¿verdad? Sabemos que el abuso puede ser emocional, físico, sexual, patrimonial, e incluso el abuso se puede convertir en abandono. Una forma de abusar es abandonar a una persona adulta mayor a su suerte, aún sabiendo que ocupaba el apoyo y los cuidados de otra persona. Entonces, sí, es posible que al estar la gente más en la casa, más conviviendo con las personas adultas mayores, los casos de abuso y malos tratos vayan a aumentar. Entonces, bueno, también como sociedad tenemos un reto importante, cómo entender el papel de la persona adulta mayor dentro de la familia, dentro de la sociedad, cómo desmitificar el proceso de envejecimiento, o sea, cómo quitarnos esas ideas erróneas de lo que es ser una persona adulta mayor y poder actuar acorde con eso, ¿verdad? Dentro de un marco de respeto, de tolerancia, de diálogo, porque al final este es un tema como de derechos humanos. Las personas adultas mayores también tienen una serie de derechos, igual que las personas de todas las edades. Entonces, como sociedad necesitamos comprender, apropiarnos de esas ideas, cambiar la imagen que tenemos de ser persona adulta mayor y del proceso de envejecimiento, y de acorde con eso, pues vamos a vencer y superar algunas de las situaciones que actualmente se presentan. En el tema de abuso y malos tratos, recientemente en nuestro país se aprobó una ley y yo siempre digo, bueno, lástima que tenga que haber una ley para este tipo de cosas, pero en buena hora que haya, porque si no, no vamos a contar con herramientas, no vamos a encontrar estrategias que nos ayuden a prevenir, en este caso particular, el abandono y la negligencia hacia las personas adultas mayores. Entonces es una ley que lo que viene es a penalizar con días de multa o días de cárcel, incluso hasta 10 años de cárcel, a una persona que teniendo el deber de cuidar, de proporcionar cuidados a una persona adulta mayor, la abandona. Y abandono desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Entonces, esa ley viene a penalizar esto. Bueno, es una estrategia que nos va a permitir avanzar un poco, pero digamos, no deberíamos nunca jamás como sociedad llegar a un extremo de tener que tipificar, digamos, legalmente, penalmente, una situación que de por sí no debería estarse dando. Entonces, bueno, tenemos retos como sociedad, pero hemos avanzado en algunas cosas y la idea es que podamos continuar avanzando en este tema de garantizar los derechos de las personas mayores. Como una estrategia, definitivamente, y pues que esperamos que todo lo contrario, ¿verdad? Seguir ayudando, apoyando a las personas adultas mayores y que esto no sea tiempo de crisis, más bien no sea lo contrario, aunque sabemos que a veces es hora también de llegar a un encuentro generacional, que nos parece que es importante también hablar de este tema. Claro, este tema que usted menciona es importantísimo, es lo que llamamos solidaridad intergeneracional. Y precisamente es eso, ver cómo se aunan esfuerzos entre poblaciones de diferentes generaciones para cumplir objetivos comunes o para recibir beneficios mutuos y recíprocos. Este tema de las relaciones intergeneracionales es especialmente importante. Yo creo que debemos apostar a que es mediante las relaciones de unas generaciones con otras que la población adulta mayor puede ir superando algunas brechas, algunas barreras, como la barrera tecnológica o la brecha tecnológica que es tan alta, tan grande esa barrera, ¿verdad? Entre los que saben usar un teléfono inteligente y las personas que no pueden o una computadora, esa brecha es bastante amplia. Entonces, es a través de las relaciones intergeneracionales que creemos que pueden irse superando esas cosas. Pero las relaciones intergeneracionales también tienen beneficios mutuos, o sea, se beneficia la persona adulta mayor, pero también las otras generaciones. Porque la población adulta mayor, las personas adultas mayores son transmisoras de valores, de costumbres, son cuidadoras de la familia y de la comunidad y de la sociedad, pero no cuidadoras en el sentido de, por ejemplo, cuidar nietos, no, son cuidadoras en el sentido de que velan por el bienestar, velan por la transmisión de valores, de costumbres, de tradiciones entre las generaciones. Ese es un rol importante. Las generaciones más jóvenes tienen necesidad de ser cuidadas, de ser educadas, de recibir valores, de recibir forma de comportarse en la sociedad.
Y por su parte, las personas mayores tienen la necesidad de transmitir su experiencia, de transmitir su cultura, de transmitir sus valores, su historia de vida. Entonces ahí es solo un ejemplo de cómo esas relaciones intergeneracionales van a aportar beneficios a las personas de las diversas generaciones, ¿verdad? No es una cuestión de una sola vía, sino que es en ambas vías que los beneficios se sienten y se perciben ampliamente. Lo que sucede es que a veces más bien tendemos como a separar, a segregarnos, a realizar actividades para jóvenes, actividades para mayores, claro. Y realmente la tendencia debe ser a unir este tipo de espacios. En el tema de la tecnología, en el marco de esta pandemia, yo creo que las personas que han logrado mayormente acceder a los espacios virtuales han sido las que tienen apoyo de otras generaciones para poder hacerlo. Y por su parte, las otras generaciones también se han visto beneficiadas al entrar en esa interacción con la persona adulta mayor y con los espacios educativos, informativos en que la persona participa. Nosotros en AGECO hacemos una actividad intergeneracional muy interesante y es que un día al año hacemos, como parte de los cursos que desarrollamos, un día de intercambio. Entonces, a la clase de ese día viene la persona adulta mayor con un familiar de otra generación, niño, niña, adulto, joven, y comparten exactamente la misma experiencia que vive la persona adulta mayor en su curso. Y nos hemos encontrado cosas interesantísimas, como por ejemplo que los niños o las niñas se dan cuenta de que la abuelita puede aprender a hablar inglés perfectamente, o que perfectamente puede aprender a pintar, aunque tenga 60, 70 años, ¿verdad? Pintan juntos, reciben la clase juntos, hacen cosas juntos en ese espacio intergeneracional y precisamente ahí valoramos que los beneficios son mutuos porque el niño está viendo otra forma de envejecer, el niño o la niña está viendo que sí es capaz la persona adulta mayor, que sí es posible que una persona mayor aprenda y haga una serie de cosas. Y la persona adulta mayor está demostrando también su valía, su aporte, sus posibilidades de aprendizaje a una persona de otra edad. Entonces, esta creación de espacios intergeneracionales es realmente muy valiosa y muy significativa para las diferentes poblaciones. Bien, qué interesante sí también hablar de ese tema porque es mutuo, o sea, la relación es mutua y me parece que es bastante importante cambiarnos como ese chip de que somos solamente por grupos, por edades y demás o por generaciones y hacer más apertura a esto. Isela, ¿ustedes tienen ahorita programas que puedan ofrecer para la población adulta mayor y que puedan contactarlos? ¿Cuáles serían las formas y cuáles serían los programas? Claro, en este proceso de redefinición o de reconceptualización de lo que son los programas para personas adultas mayores, tenemos algunas ideas bastante claras que hemos venido desarrollando. Todos los lunes y los lunes a las 2 de la tarde y los miércoles a las 10 de la mañana tenemos sesiones educativas por Zoom y hemos trabajado diversos temas que son espacios también de interacción. Zoom nos permite vernos las caras, nos permite hablar, nos permite escribir, nos permite hacer una serie de cosas y hemos estado aprovechando eso para que las personas mayores tengan ese espacio de encuentro y esto es importantísimo y ha dado muy buenos resultados. Además, los viernes de cada mes, o el último viernes de cada mes, tenemos un foro o un espacio más abierto, digamos, de educativo con temas diversos. Por ejemplo, este viernes próximo vamos a tener uno en donde vamos a hablar de cuál es el panorama o cuál es la situación de la persona adulta mayor actualmente en nuestro país, con cifras del Centro Centroamericano de Población, con expertos en el tema demográfico que nos van a ayudar un poco a dilucidar este tipo de cosas. Es importantísimo para las personas mayores y para quienes trabajamos con la población adulta mayor también. En el mes de julio también vamos a lanzar de forma virtual los cursos que hacíamos de forma presencial. Hemos tenido que reconvertirlos y en el mes de julio ya van a salir por lo menos 20 cursos de forma virtual para la población adulta mayor. Además tenemos otra estrategia que es
nosotros le llamamos de promoción social, que tiene que ver con una serie de actividades abiertas al público, como por ejemplo cineforos, concurso literario, concurso de fotografía, y ahora van a ser completamente virtuales. Por ejemplo, en este momento el concurso de fotografía para personas mayores ya está publicado en nuestras redes sociales y ahí están todos los requisitos y las formas en que podemos participar. En la próxima semana va a salir el concurso literario, que es una actividad que tenemos 29 años de realizar. Las personas envían sus obras literarias para participar y un jurado calificador experto las revisa y hacemos un acto de premiación que hasta el año pasado fue presencial y este año lo haremos de forma virtual también, pero que ha sido una interesantísima experiencia a través de estos 29 años. ¿Qué fecha es este evento? El concurso literario. Ajá, el concurso. ¿Qué fecha sería exactamente? De fotografía ya está en redes sociales. Todo el mes de junio se pueden presentar las fotografías. Esta es una experiencia nueva, pero la gente la ha recibido muy bien, porque usted puede tomar su foto con su teléfono, con una serie de características, y la manda al concurso y después su foto, si resulta ganadora, se utiliza en publicaciones y demás. Entonces nos parece que es muy interesante y digamos que la persona no implica ningún costo para la persona, ni mucho trabajo, ni mucha complicación, ni muchos requisitos. Realmente bastante interesante y hemos tenido fotos lindísimas que las personas han mandado al concurso. Cada una de estas estrategias nosotras las divulgamos en nuestras redes sociales, las divulgamos por Facebook, por correo electrónico, las pasamos por WhatsApp a los contactos que AGECO tiene. Uh-huh. Y realmente son espacios en donde las personas pueden inscribirse, participar, demostrar sus habilidades, demostrar sus destrezas. Y por ahí también estamos pensando y rediseñando algunas otras estrategias con las que vamos a salir próximamente, con el afán de llegar a más personas adultas mayores, a más comunidades a escala nacional, con los mismos contenidos, los mismos mensajes educativos importantes que hemos realizado durante estos 40 años. Claro, ¿cómo los podemos buscar en las redes sociales, en Facebook o en las redes que ustedes tengan? Sí, en Facebook básicamente aparece como Asociación Gerontológica Costarricense. En YouTube hay una serie de videos que hemos producido muy interesantes de actividad física, de relajación, de actividades manuales, charlas educativas de diferentes temas, y ahí nos encuentran solamente como AGECO, y ahí se les despliega la lista de videos que hemos producido. Facebook, YouTube, y para ingresar a WhatsApp solamente hay que mandar un mensaje a AGECO al teléfono, al WhatsApp, al 2542-4500, y se les incluye en una base, digamos, de datos o una lista de distribución para que constantemente estén recibiendo la información vía WhatsApp de todo lo que hacemos en AGECO. Y también pueden contactarnos al teléfono de AGECO, que es el 2542-4500, para orientarles sobre a dónde o cómo acudir en algunas situaciones, alguna duda o consultas que las personas puedan tener. Tenemos una línea de atención telefónica, que es el Servicio de Atención Sociolegal de AGECO, que continúa trabajando hasta el día de hoy, no se ha detenido en ningún momento, que son personas voluntarias mayores atendiendo situaciones de las personas adultas mayores sobre violencia, sobre maltrato, sobre dudas que tengan sobre procedimientos como de pensiones de salud. AGECO no es un ente que pueda recibir denuncias, por ejemplo, porque no somos un ente judicial, pero sí podemos escuchar a la persona, orientarla e informarle de hacia dónde tiene que recurrir de acuerdo con la situación que esté presentando. Entonces, es importantísimo también que si las personas tienen alguna situación en especial en este momento, puedan llamar y les vamos a estar atendiendo la llamada a todas las personas que estén llamando. Bien, entonces el número es 2542-4500. Claro, ese es el número de AGECO y ahí se le canaliza según corresponda. Muchísimas gracias, Isela, por haber recibido nuestra invitación, estar aquí con nosotros, a hablar de este tema que nos parece sumamente importante. Isela nos acompaña desde la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO,
Ella es gerontóloga y directora de programas gerontológicos de esta asociación. Muchas gracias. Cualquier tema, cualquier otro día que quiera conversar, nada más nos busca y con todo gusto, porque nuestra finalidad es llevar el mensaje a la población adulta mayor a escala nacional. Muchas gracias. Y ya para finalizar, repetimos, pueden buscarlos en YouTube, en Facebook, como Asociación Gerontológica Costarricense, o bien llamar al 2542-4500, en dado caso que usted quiera pues algún otro tipo de ayuda y asesoría, ellos con mucho gusto le atenderán. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa, ya casi regresamos con más de Mañanas en Libertad. Hola, les saluda Ariana Fonseca. Tengo más de 7 años de trabajar para la Fundación Ciudadanas de Libertad y estoy llena de ilusión de compartir con ustedes la noticia del relanzamiento de Radio Libertad. Sintonicen las 570 AM y disfruten de nuestra nueva programación. Llegamos al final del programa Mañanas en Libertad del día de hoy. Queremos agradecerle su sintonía y también extenderle una invitación para mañana a las 6 de la tarde en el programa Altavoz AM. Tendremos a un cantante de los 80s, uno de los vocalistas de Blanco y Negro. ¿Recuerda ese grupo? Pues mañana lo tendremos a él hablando y cantándonos un poquitito para que usted también pueda disfrutar de esta entrevista. Ya sabe, mañana a las 6 de la tarde. Agradecemos mucho su sintonía y esperamos que este contenido de hoy le sirva de mucho. Siga en sintonía de Radio Libertad 570 AM y que tengan un hermoso día. ¿Ya nos seguís en Facebook? Búscanos como Radio Libertad 570 AM. No dejes de interactuar con nosotros. Amplía tu mente. Amplía tu mente.